Ok. Entonces, bueno, el tema que vamos a ver hoy es la ecuación general de la energía, tomando en cuenta que tenemos pues balances de energía mecánica, en donde los balances de energía mecánica básicamente se utilizan en operaciones en las cuales hay paso de fluidos entre, por ejemplo, tanques, pozos o lo que llamamos nosotros unidades de proceso. También tomar en cuenta que eh, los conceptos de flujo estable no son lo mismo que flujo estacionario, aunque algunas veces pues se utilizan de forma indistinta. Y en realidad flujo estable a lo que hace referencia es que hay una estabilidad en las propiedades, es decir, que no hay una variación, ¿verdad? Las propiedades no están variando, las de los fluidos, mientras que flujo estacionario, a lo que debemos de entenderlo, es de que el sistema pues no se está moviendo, ¿verdad? Y también es muy importante que tomemos en cuenta que como vamos a estar hablando de un concepto, ¿verdad?, de mecánica de fluidos, en donde los fluidos van a estar en movimiento, no podemos aplicar el concepto que aplicábamos antes de que cuando teníamos puntos en un mismo nivel, pues iban a tener la misma presión, como si lo hacíamos en fluidos en reposo, básicamente porque vamos a aprender de que hay fricción en los sistemas que provocan que haya una disminución, por ejemplo, en la presión de un punto con respecto al otro, dependiendo pues de factores como la rugosidad que tenga la tubería o de la cantidad de accesorios por los cuales tenga que pasar mi fluido. Con respecto a la presión, pues tomar en cuenta que existen al menos tres formas, ¿verdad?, de definir la presión, que son como las más típicas, que son la presión atmosférica, que básicamente pues esta es la fuerza que ejerce una columna de aire sobre los cuerpos, que es función de la altura y que es la que medimos con un barómetro, que también tenemos a la presión manométrica, que es la presión medida resultante utilizando como presión de referencia la presión atmosférica. Y bueno, que esta se recomienda utilizar solamente cuando la presión es superior a la presión atmosférica. Y tenemos a la presión absoluta, que es esta presión que es medida con relación a un vacío perfecto. La presión manométrica es la que solemos utilizar en sistemas que tienen líquidos como fluido, mientras que la presión absoluta es la presión que solemos utilizar cuando lo que tenemos son gases. ¿Ok? Y que bueno, la presión absoluta no es más que la suma de ambas presiones, ¿verdad? De la presión manométrica más la presión atmosférica. También hoy vamos a estar viendo la parte de la ecuación de Bernoulli y bueno, luego vamos a seguir con la que llamamos la ecuación general de la energía. Entonces, que con respecto a la ecuación de Bernoulli, hay tres energías que están asociadas y que bueno, esas tres formas de energía siempre tomamos en consideración cuando se analiza un problema de flujo de tuberías. La primera energía es la energía potencial, que es la que sabemos que es la que posee un sistema debido a esa elevación con respecto a algún nivel de referencia. Y como ya conocemos la fórmula de la energía potencial, pues es la masa multiplicada por la gravedad por z, que en este caso representaría la altura. También tenemos la energía cinética, que es la que poseen los sistemas debido a su velocidad. Y bueno, esta pues se define de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y también tenemos el término de la energía de flujo, que a veces es llamada energía de presión o trabajo de flujo, y esta representa la cantidad de trabajo que requerimos para poder mover el elemento de un fluido a través de una cierta sección contra la presión. Y entonces es lo que conocemos como que el trabajo ahora es igual a la presión por el volumen. Y también, pues otra forma tal vez de entender esta parte de la energía de flujo de una manera más sencilla, es como la resistencia que hay que vencer para mover el fluido. ¿Ok? Tal vez es una forma que podemos pensarlo más sencillamente. Ahora, acá pues tenemos cada uno de esos parámetros que estábamos hablando antes, de la energía cinética, la energía de flujo y la energía potencial, donde la energía cinética también pueden encontrar la literatura que se les llama como la cabeza de velocidad, la energía de flujo, que también se le llama la cabeza de presión, y la energía potencial, que también se le llama como la cabeza de elevación. Todos estos sistemas pues tienen un nivel de referencia y entonces si nosotros analizáramos un punto 1 con respecto a un punto 2, podemos ver que la energía total va a permanecer constante. Lo que va a pasar es que, pues,
una energía va a tomar una mayor preponderancia ante otra, como en este caso podemos ver que el punto 2 con respecto al punto 1, la energía potencial, o bien dicho, la cabeza de elevación, pues posee una mayor energía en comparación al punto 1. Pero, ok, si entonces la cabeza de elevación pues tiene una magnitud superior, las otras dos, que serían la cabeza de velocidad y la cabeza de presión, van a tener que disminuir en magnitud. Y así, pues manteniendo siempre la consistencia de que la energía pues se está manteniendo constante en este sistema. Y a través básicamente de la sumatoria de esto, ¿verdad? De que básicamente la energía es igual en el punto 1 a en el punto 2, es como llegamos a lo que conocemos como la ecuación de Bernoulli, que bueno, no sería más que hacer la suma de cada una de estas cabezas de velocidad, de presión y de elevación en cada uno de los puntos. Entonces, pues lo que les he dicho hasta el momento sería que, puesto en forma matemática, que la presión en el punto 1 dividido entre la densidad del fluido más la gravedad por Z1, que sería la altura, más la velocidad en un punto 1 entre 2 es igual a la presión en un punto 2 dividido entre la densidad más la gravedad por un Z2, que sería la altura en el punto 2, más la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado dividido entre 2. Y esto que les estoy escribiendo por acá es a lo que nosotros denominamos la ecuación de Bernoulli, que es con la que vamos a estar trabajando algunos ejercicios el día de hoy. ¿Ok? Hay algunos trucos y esos trucos básicamente lo que tratamos es que pues simplificar, ¿verdad? El cálculo que nosotros vamos a realizar. Básicamente, uno de esos primeros trucos es decir que hay venteo. Cuando ustedes lean un ejercicio, ¿verdad? Y se establezca que en el ejercicio, ¿verdad? En el sistema hay un punto de venteo, lo que quiere decir es que está abierto a la atmósfera. Y cuando el punto de referencia está expuesto a la atmósfera, podemos establecer ahí que la presión es cero, tomando entonces como referencia básicamente que estaríamos utilizando una presión manométrica. Un segundo truco es sobre la cabeza de velocidad. Entonces, a la cabeza de velocidad en la superficie de un tanque, nosotros o de un depósito, van a notar que en algunos sistemas se les denominan tanques, en otros se les denominan depósitos, se le considera igual a cero. Esto es básicamente porque si nosotros tomásemos en cuenta la densidad del fluido en el punto 1 y el área del que, ¿verdad? Que a la cual está expuesta el fluido en el punto 1, así como su velocidad y lo igualamos a la densidad en el punto 2, el área en el punto 2 y la velocidad en el punto 2 y establecemos pues que no hay un cambio de temperatura, ¿verdad? De forma tal que nosotros podamos considerar que la densidad entre el punto 1 y el punto 2 se mantiene prácticamente constante, podemos eliminar así los factores de densidad y nos quedan entonces los demás factores. Voy a despejarlo de forma conveniente para la velocidad en el punto 1. Esto me quedaría el área en el punto 2, la velocidad en el punto 2 dividido entre el área en el punto 1. Y si nosotros asumimos, ¿verdad? O suponemos que el área en el punto 1 es mucho más grande porque tal vez estamos pensando que es toda la superficie del tanque, ¿verdad? Todo ese diámetro comparado con un punto por el cual está saliendo que posee un diámetro mucho más pequeño, entonces podríamos establecer que el área en el punto 1 es bastante más grande que el área en el punto 2. Es decir, que entonces el denominador en este caso sería un número mucho más grande que este otro. Es decir, casi que me estaría ocasionando que esto, ¿verdad? Se me convierta en cero y cero multiplicado por cualquier número me da que la velocidad en el punto 1, es decir, en esa área grande que tenemos, es aproximadamente de 0 metros por segundo. ¿Ok? Y es por eso que se justifica que siempre que ustedes se den un punto sobre la superficie de un tanque, ¿verdad? Sobre ese líquido que está ahí, podemos considerarlo que básicamente va a ser igual a cero la velocidad en el punto. También tenemos que tomar en cuenta que cuando dos puntos de referencia están dentro de una
tubería del mismo diámetro, la velocidad se va a cancelar. Y entonces, pues pasa lo mismo, ¿verdad? Hay un factor de las áreas, el área no está cambiando y entonces por esto las velocidades también serían las mismas y se nos estarían cancelando. Ahora bien, así como les acabo de explicar algunos de los trucos, ¿verdad?, que se pueden hacer para simplificar la ecuación de Bernoulli, pues tenemos que tomar en cuenta ciertas restricciones pues que vamos a ver en este momento, pero que a la larga vamos a ver que algunas de ellas vamos a poder solventarlas con la ecuación general de la energía. Ok, ¿cuál es la primera restricción de la ecuación de Bernoulli? Lo primero es que es válida solo para fluidos incompresibles, porque se supone que el peso específico del fluido es el mismo en las dos secciones de interés. Veamos que, bueno, el peso específico, como ya ustedes conocen, pues está relacionado con la densidad, ¿verdad? Y entonces veamos que acá, esta cabeza de presión que tiene el concepto de este parámetro, o bien si lo vemos desde esta otra ecuación de Bernoulli que yo escribí por acá, vemos que está aquí el efecto de la densidad. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que establecer, ¿verdad? O suponer que, que ese peso específico pues es el mismo en las dos secciones de interés. La segunda restricción que tenemos es que no puede haber dispositivos mecánicos que agreguen o retiren energía del sistema entre las dos secciones de interés. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que si ustedes determinan que no hay un dispositivo mecánico que esté agregando o retirando energía del sistema entre las dos secciones, perdón, que ustedes estén analizando, van a poder suponer, ¿verdad?, que la ecuación de Bernoulli en ese punto es válida siempre y cuando pues no haya una violación a alguna de las otras restricciones. Pero eso va a ser un problema, digamos, de la ecuación de Bernoulli que vamos a poder solventar cuando hagamos uso de la ecuación general de la energía. Ahí sí van a poder haber dispositivos mecánicos. Como restricción número 3 tenemos que no puede haber transferencia de calor hacia el fluido o fuera de este, es decir, igual, ¿verdad? Pues el calor es una forma de la energía y entonces pues no puede haber ningún dispositivo que me esté agregando o retirando energía a mi sistema y que no puede haber pérdida de energía debido a la fricción. Lo mismo, ahora todas siguen el mismo principio debido a que consideramos como en este diagrama que tenemos acá, pues que la energía se mantiene constante, entonces no podemos tener ningún tipo, de ninguna forma, ¿verdad?, que se nos esté agregando o retirando energía del sistema. Eso también vamos a ver que cuando veamos la ecuación general de la energía, pues más bien la ecuación general de la energía sí que me toma en cuenta esas pérdidas de energía pues que pueden haber en mi sistema. ¿Ok? Y todas estas tres es básicamente debido a que la ecuación establece que la energía en el fluido es constante. Y bueno, pues vamos a empezar a realizar el primer ejemplo. Entonces, en este primer ejemplo me dicen que para el tanque de esta figura tenemos que calcular la lectura en PSIG del medidor de presión que se encuentra en el fondo, este medidor de presión que está por acá, si la parte superior del tanque tiene contacto con la atmósfera y la profundidad del aceite es de 28,50 pies. Es decir, esta profundidad de este aceite, desde este punto hasta este punto, que es donde está el medidor, pues corresponde a esos 28,50 pies. Además, veamos que nos indican que el tanque tiene contacto con la atmósfera, es decir, podemos suponer que aunque en la imagen no se nos está mostrando, pues que aquí haya un punto de venteo, básicamente. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el planteamiento de la ecuación de Bernoulli. Lo que voy a hacer es traerme la que ya había escrito por acá, la voy a copiar y me la voy a llevar para el otro lado. Voy a pegarla por acá. Y entonces ahora pues vamos a tener que ir analizando cada uno de los términos, ¿verdad?, que tenemos en la ecuación. Voy a empezar por definir dónde están mis puntos. Entonces yo voy a llamar a ese punto que está aquí abajo como el punto número 1 y el punto aquí arriba, ¿verdad?, justo donde termina el nivel del aceite, como punto número 2. Voy a mover esto para arriba. No me deja.
Ok, entonces este es el punto número 1 y este es el punto número 2. Ahora sí, ¿cuáles son los datos que sabemos? Pues sabemos que esta altura, que está por aquí, es igual a 28,50 pies. Y entonces, pues vamos a hacer ciertas suposiciones. ¿Y cuáles van a ser esas suposiciones? Lo primero es, pues bueno, darnos cuenta que tenemos que pensar en estos términos que están por aquí, ¿verdad? Y entonces, porque cuando nosotros sepamos cada una de esas magnitudes, pues podríamos darle respuesta a nuestro ejercicio, que lo que básicamente nos está preguntando es una presión, ¿verdad? Que en este caso, la incógnita sería la presión aquí en el punto 1, porque lo que me decían era que teníamos que justamente, pues, decir cuánto eran los PSG del medidor de presión que se encontraba en el fondo. Entonces, pues la presión en el fondo y que nosotros estamos denotando como punto 1 sería esta P1 que tenemos por acá. Y bueno, entonces vamos a decir, ¿qué va a pasar con Z1? Z1, pues podemos darnos eso justamente como nuestro nivel de referencia. Entonces, si nosotros nos damos ese sistema o ese punto como nivel de referencia, sería 0 básicamente. Voy a hacerlo aquí con otro color. Nada más, pues lo que tenemos que establecer en nuestro diagrama es que vamos a tener un sistema así, de coordenadas XY. Ok. Entonces, pues ahí tenemos nuestro sistema de XY, donde entonces ese punto más bajo, que en este caso es Z1, sería igual a 0 metros. Luego tenemos la velocidad en el punto 1, en nuestra fórmula, ¿verdad? Entonces, la velocidad en este punto 1, podemos ver que va a ser la que está por aquí. Y ya vamos a ver qué es lo que tenemos que suponer en ese caso que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta. Veamos que en nuestro ejercicio lo que nos dicen es que tenemos que calcular la lectura de esa presión que se encuentra en el punto 1 y me dicen que la parte superior del tanque tiene contacto con la atmósfera y la profundidad del aceite es de 28,50 pies. A mí en ningún momento me están diciendo que ese tanque, por ejemplo, se está vaciando. Entonces, es de esperar, ¿verdad? Que aquí en este punto 1, pues el fluido realmente se encuentra en reposo, no se está moviendo. Y por esa razón, pues vamos a especificar que entonces la velocidad en ese punto 1 no es un punto en el cual mi fluido salga, es un punto en el cual nada más se encuentra y por lo tanto decimos que es de 0 metros por segundo. Hay que tener cuidado, hay algunos ejercicios donde el punto 1 sí es un punto de salida del fluido. Si fuese un punto de salida del fluido, entonces ahí sí hay que tomar en cuenta una velocidad. Luego, pues el siguiente término que encontramos en la ecuación es la presión 2. Acá, ¿qué vamos a decir? Ok, tenemos la presión 2 y ¿cuál va a ser la magnitud de esa presión 2? Nosotros podríamos simplificar, ¿verdad? El cálculo y decir que como acá es ese punto que está justo sobre la superficie y que además hay venteo, pues entonces vamos a decir que tenemos una presión 2 de 0 pensando, ¿verdad? Siempre y cuando, y podemos especificarlo, que esa presión es manométrica. ¿Ok? Y entonces, así podemos ver que ya hemos eliminado a varios de los términos que posee la ecuación. Hemos eliminado a la altura, a la velocidad, a la presión. Z2, pues bueno, la altura en el punto 2 sí tenemos una altura, ¿verdad? Ya me la van desde el inicio del problema, que eran 28,50 pies. Y la velocidad en el punto 2 es otra de las variables que nosotros vamos a poder eliminar. ¿Por qué? Porque si dijimos que aquí en el punto 1 este fluido pues no está experimentando un proceso de vaciado, pues es de esperar que aquí tampoco se esté moviendo. Y entonces, pues la velocidad en el punto 2 es también de 0 metros por segundo, de forma tal que vamos a poder también cancelar este término de acá. ¿Y qué nos está quedando entonces básicamente?
nos está quedando que la presión en el punto 1 es igual a, y voy a llevarme de una vez la densidad para el otro lado a multiplicar, a la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2. Entonces, pues vamos a tener que reescribir esta expresión en la información que nos están dando, porque nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que en ningún momento me mencionan la densidad del fluido. Ok, entonces, pues podemos hacerlo con respecto a la densidad del agua, tomando en cuenta la gravedad específica del fluido que sí me lo están dando, que dicen que es de 0,95. Entonces, lo que nosotros podemos decir es simplemente que la densidad, pues el término de densidad lo vamos a sustituir por la gravedad específica multiplicado por la densidad del agua, multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura en el punto 2. Y entonces aquí nosotros tendríamos que la gravedad específica, pues ya sabemos que es 0,95 multiplicado por la densidad del agua, que bueno, voy a ponerlo acá en la notación que me sirve, ¿verdad? Porque veamos que la altura pues está en pies, entonces pues me sirve colocar la magnitud en libra-masa, por ejemplo, por pie cúbico, que en ese caso la densidad del agua sería de 62,4 libra-masa por pie cúbico. Y eso lo tenemos que multiplicar por la gravedad. Igual voy a utilizar la gravedad en pies por segundo al cuadrado, que sería 32,2 pies por segundo cuadrado, multiplicado por la altura, que me decían que la altura pues era de 28,50 pies. Y entonces, así nosotros estaríamos llegando a que la presión en el punto 1 es igual a 54.401, pero tenemos que tomar en consideración una cosa. Esto nos está dando unidades de libra-masa por pie. Vamos a cancelar las unidades para que vean segundo, ¿verdad? Me falta escribir. Porque tenemos aquí este pie con este pie me genera un pie cuadrado que entonces se me va a cancelar con dos de acá, pero todavía me queda uno, ¿verdad? Tenemos la libra masa y tenemos los segundos al cuadrado. Y bueno, la presión, pues me la están pidiendo en PSIG. Entonces yo voy a tener que utilizar el factor de conversión para poder pasar de esas libra masa por pie cúbico, por pie segundo cuadrado a libra fuerza. Y entonces, pues esto es nada más algo que debemos de hacer cuando estamos utilizando este otro tipo de unidades, ¿verdad? En el SI, pues esto no sería necesario y tendríamos que ese factor de conversión sería un segundo cuadrado de libra fuerza dividido entre 32,2 libra masa pie. Y entonces de esta forma se nos estaría cancelando libra masa con libra masa. ¿Ok? Y entonces aquí ya nos está dando segundo cuadrado también, con el segundo al cuadrado. Nos estaría quedando como libra fuerza por pie cuadrado. Es decir, esta presión 1 sería igual a 1689 libra fuerza entre pie cuadrado. Que esa libra fuerza por pie cuadrado, lo que voy a tener que hacer es simplemente pasarlo a PSIG. Y entonces para esto voy a tener que pasar esos pies a metros y luego pues de metros a pulgadas. Entonces vamos a decir que un pie dividido entre 0,3048 metros. Tengo que elevarlo a cuadrado, ¿verdad? Porque en el sistema está al cuadrado. Y entonces esos metros ahora los voy a pasar a pulgadas. Y entonces tendríamos que, nosotros sabemos que una pulgada son 2,54 por 10 a la menos 2 metros. Dividido. Y en el denominador vamos a estar colocando una pulgada.
Y igual, ¿verdad? Esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Y de esta forma se nos estarían entonces cancelando pie cuadrado con pie cuadrado, metro cuadrado con metro cuadrado, y ya me está quedando la libra fuerza pulgada. Es decir, que esto sería igual a 11,73 aproximadamente PSIG. ¿Ok? Y esta sería la respuesta entonces para este ejemplo. Si tienen alguna duda, me lo pueden indicar. Yo igual, ¿verdad? Aunque ya ustedes cuentan ahí con la presentación en la página de mediación, yo al finalizar la sesión, pues voy a estarle subiendo el ejercicio resuelto. O sea, bueno, la presentación con la resolución. Voy a eliminar esta diapositiva porque pensé que iba a necesitar, bueno, voy a correrla nomás. Iba a necesitar más. Y vamos a proceder entonces a hacer el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo me dicen que la figura muestra un tanque que está cerrado, que contiene gasolina flotando sobre el agua y tengo que calcular la presión del aire por arriba de la gasolina, es decir, la presión acá arriba. Y entonces, pues bueno, vamos a proceder a hacer este ejercicio. Acá igual, ¿verdad? Es válida todavía la ecuación de Bernoulli, no tenemos dispositivos que estén agregando ni retirando energía del sistema y por lo tanto vamos a poder pues tomarlo, esa ecuación como válida. El punto voy a ponerle acá arriba, que es justo donde a mí me están preguntando, y a ese punto le voy a llamar el punto A. ¿Ok? Y entonces ese punto A, pues tenemos que tomar en cuenta que tiene, ¿verdad? O está por encima de un sistema que es compuesto, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque tiene una parte, específicamente 0,5 metros de gasolina y que además, pues tiene también una fracción, ¿verdad? Correspondiente a 1 metro de agua. Y además, ¿verdad? Si nosotros seguimos avanzando, nos damos cuenta que en esta sección de acá, pues también tenemos una parte de mercurio. Entonces, pues ahí vamos a tener que hacer un juego, ¿verdad? Con cómo ir acomodando cada una de estas secciones, ¿verdad? Que serían la parte que tenemos que tomar en cuenta, pues la parte que está ahí del mercurio, también tenemos que tomar en cuenta la parte del agua y también tenemos que tomar en cuenta la parte de la gasolina. Muchas veces, ¿verdad? Cuando nos piden resolver este tipo de ejercicios es eh, bastante sencillo utilizar el hecho de que las densidades por las gravedades, por las alturas, ¿verdad? Nos van a ir dando las respuestas de cada una de las secciones. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, en tomar en cuenta la parte de la densidad del mercurio, que ya sabemos que realmente podríamos convertirla fácilmente o obtener un valor fácil de densidad de mercurio, porque sabemos la gravedad específica del mercurio, que nos la reportan en 13,54, multiplicarlo, ¿verdad? Por la densidad del agua y lo podríamos multiplicar también por la gravedad y tomar en cuenta ahí la altura, que lo que nos están diciendo pues acá de altura son 457 milímetros, que si nosotros lo convertimos en metros, pues serían 457 por 10 a la menos 3 metros. Y luego pues tendríamos que tomar en cuenta la parte de la densidad del agua, que entonces el agua sería este punto que está por acá, multiplicarlo por la gravedad, que ya sabemos pues que la gravedad en unidades SI serían los 9,81 metros por segundo al cuadrado, y también tomar en cuenta la altura, que entonces pues nosotros veríamos que la columna, por decirlo así, ¿verdad? De agua, pues estaría albergando este 1 metro y también estaría albergando esos 3,81 milímetros que están acá. Ver todo esto como una columna. Entonces, a la hora de la altura tendríamos que estar sumando esta porción de acá. Y también tendríamos que estar tomando en cuenta la parte de la gasolina como la gravedad específica que tenemos por acá de los 0,68 multiplicado por la densidad del agua, que podríamos establecerla como 1000 kilogramos por metros cúbicos, utilizando también la gravedad y esa altura.
Entonces, pues básicamente nosotros podríamos estar pensando que podríamos formular un sistema, ¿verdad? Como que la presión en el punto A, vean que este sería un sistema en el que aquí en esta sección de acá, ¿verdad? Nos decían que está cerrado. Entonces, pues básicamente lo que tenemos que imaginar es que el aire que está aquí atrapado al estar esto como un sistema cerrado está generando una cierta fuerza, ¿verdad? Que la presión es una fuerza por una unidad de área que está haciendo como empujando, ¿verdad? Este sistema de acá en comparación pues con este punto de acá. Y entonces, pues si nosotros somos si determinamos al final, ¿verdad? Todas estas fuerzas que están actuando por cada uno de los fluidos que se encuentran, tomando en cuenta que veamos que esto aquí podríamos omitir, de hecho no nos dan esta altura de acá porque podemos omitirlo, porque es un fluido que está aquí en reposo, entonces este punto con respecto a este punto podemos simplemente pensar que hay una línea acá y tomar entonces todos los demás fluidos que están ahí en el sistema, ¿ok? Entonces, pues diríamos aquí que la presión en el punto A sería igual a la densidad de mercurio por la gravedad por la altura, ¿verdad? Que tenga esa columna o esa porción, menos la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua, menos la densidad de la gasolina por la gravedad por la altura que tenga la gasolina. ¿Ok? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a tener que hacer es reescribir esos términos de densidad por gravedad específica por densidad. Es decir, tendríamos que decir que la presión en el punto A sería igual a la densidad del mercurio, pero lo que nos están dando es la gravedad específica. Entonces sería la gravedad específica multiplicado por la densidad del agua, multiplicado por la gravedad, multiplicado por la altura. La densidad del agua, esa sí la tenemos, ¿verdad? Es la que vamos a utilizar, que es la de 1000 kilogramos por metro cúbico, por la altura 2. Y la densidad de la gasolina no la tenemos, pero sí tenemos la gravedad específica, que entonces sería la gravedad específica de la gasolina por la densidad del agua, por la gravedad, por esa altura 3. Y entonces la presión en ese punto A sería igual a la gravedad específica del mercurio, que me la están estableciendo como 13,54 por la densidad del agua, que serían 1000 kilogramos entre metro cúbico. Luego tendríamos, ay, perdón, que multiplicar esto por la gravedad, que serían los 9,81 metros entre segundo al cuadrado, por la altura, que en este caso la altura, pues habíamos quedado que esta es la columna, ¿verdad? Vamos a tomar esto como hasta acá, voy a hacer una línea, ¿ok? Entonces serían los 457 por 10 a la menos 3 para tenerlo en metros, menos la densidad del agua, ahí vamos subiendo. Entonces tendríamos esta parte de la densidad del agua, que son los 1000 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, que sería 9,81 metros entre segundo al cuadrado, por esa altura, que sería la de 1 metro más los 381. Bueno, que viéndolo en orden serían primero los 381. Entonces voy a ponerlo por acá, 381 por 10 a la menos 3 metros más 1 metro. Y el único que nos queda es la gasolina, que tiene una gravedad específica de 0,68 por por la densidad del agua, que serían los 1000 kilogramos por metro cúbico,
por la altura, que serían 0,50 metros. ¿Ok? Y entonces, en este sistema, pues tendríamos que la presión en el punto A sería igual a 43,82 kilopascales. Esta presión también estaríamos reportándola, son líquidos ahí, como una presión manométrica. Y entonces acá voy a escribir que es una presión manométrica. Ahora bien, ¿qué puede suceder? Puede suceder que en nuestro sistema, sí, ¿verdad? Porque como hemos visto en este ejemplo, ¿verdad? Que le hicimos a través simplemente de la ecuación de Bernoulli, pues no teníamos ningún dispositivo mecánico que nos estuviese añadiendo, ¿verdad? O retirando energía de nuestro sistema. En este simplemente por los conceptos de que la presión en un punto puede determinarse como la densidad por la gravedad por la altura, podemos obtener cuánto es esa presión. Pero ¿qué puede suceder? Pues puede suceder que nosotros tengamos un ejercicio en el cual nos estén indicando que sí hay, ¿verdad? Ahora no lo pueden indicar de manera literal o no, pero puede ser que en los ejercicios pues sí hayan datos que nos indiquen que pues hay dispositivos que están agregando o retirando energía de un sistema. Entonces, en ese caso, pues tenemos que recurrir a la ecuación general de la energía, que esta ecuación general de la energía no es más que la ecuación de Bernoulli. Entonces voy a traerme por acá la ecuación de Bernoulli, que había copiado por acá, y voy a modificarla, voy a agregarle dos términos, copiar, y eso me va a solventar los problemas de si hay o no fricción, por ejemplo, o de si hay dispositivos como bombas, por ejemplo. Entonces, nada más para poder tener al final esta ecuación general de la energía, tengo que añadirle al lado izquierdo de la ecuación un término que es debido a la carga total, por ejemplo, de la bomba. Entonces sería acá más, se le suele colocar como HP, que sería la carga debido a la bomba, y al lado izquierdo se tienen que considerar las pérdidas. ¿Ok? Entonces, acá se consideran las pérdidas, que se coloca como una H, ¿verdad? F como de fricción, porque son las pérdidas por fricción. Al final, digamos, lo que representa HF son pérdidas por fricción y T a lo que se refiere es que son las pérdidas por fricción totales. ¿Por qué? Porque pueden existir dos tipos de pérdidas por fricción. Pueden existir las pérdidas por fricción sub S, que son para las superficies que son rectas, es decir, para las que son tramos de tuberías, y también están las pérdidas por fricción debido a, por ejemplo, uniones, codos, Ts, que nos encontremos en el sistema de tuberías, que a eso se le llaman pues accesorios, por ejemplo. Y entonces, pues vamos a colocar las dos expresiones, ¿verdad? Que puede tomar esta, esta parte derecha de la ecuación. Es decir, tenemos que tomar en cuenta, bueno, puedo escribírselos acá para que no lo vayan a olvidar, que este HP que está acá, lo que representa la carga total de la bomba. Voy a ver si hay alguien acá en espera entrar porque me parece que alguien se desconectó o al menos me sonó como que alguien se había desconectado. Me parece que no. Sí me siguen escuchando bien, ¿verdad? No fue como que el audífono se me desconectó. Sí, se escucha, profe. Sí, se Ah, escucha, ok, ¿sí? perfecto. Si nada más fue como que sonó entonces. Ok, entonces ahí tenemos la carga total de la bomba y este otro término que son las pérdidas por fricción. Se puede subdividir en dos, que van a ser
o que va a tomar en cuenta el HFS, que son las pérdidas por superficies rectas, que sería igual la fórmula a 4F, la longitud entre el diámetro, la velocidad al cuadrado dividido entre 2 y el H, las pérdidas por fricción debido a los factores de forma, que serían la sumatoria de todos los K, que esos K son unos coeficientes de resistencia que dependen de cada uno de los accesorios que yo pueda tener. Llámese, va a existir una K específica para un codo de 45, va a existir una K específica para un codo de 90, va a existir una K específica para una válvula de mariposa, para una válvula globo y así sucesivamente. Y la velocidad al cuadrado dividido entre 2. ¿Ok? Entonces, pues siempre tenemos que tomar en cuenta que esas pérdidas por fricción están englobadas por esos dos aspectos, ¿verdad? Por superficies rectas o por, ¿verdad? Factores de forma, que puede ser al final, pues que no se tenga, ¿verdad? Un factor de forma, o sea, que nada más simplemente sea una longitud de tubería, pero lo más normal es que sí haya un, algún accesorio, ¿verdad? A lo que le llamamos pues accesorios. Eh, y bueno, entonces, esta que está por acá, esa es la que conocemos como la ecuación general de la energía. Entonces vemos que es como una mejora, básicamente, a la ecuación de Bernoulli en la que ya puedo tener pues pérdidas o también me pueden haber sistemas que me estén añadiendo pues energía al sistema. También más adelante, ¿verdad? Muy posiblemente en la siguiente sesión que estemos hablando sobre esta ecuación general de la energía, podemos tomar en cuenta, aunque es algo que les puedo adelantar de una vez, que existen también fórmulas que lo que hacen es eh, simplificar para no tener que usar los coeficientes de resistencia K y más bien nos lo dan en forma de una longitud equivalente, ¿verdad? Es decir, si usted tiene un codo de 45, ¿cuánta longitud de tubería sería equivalente para ocasionar una pérdida análoga? Y así sucesivamente. Entonces, por si se encuentran por ahí también tablas que dicen longitud equivalente y no le dan el factor de K del accesorio per se, pues también hay una fórmula para calcularlo en este caso. ¿Qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? Pues lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros podemos observar que por acá, ¿verdad? Cuando yo les establecí la ecuación de las pérdidas por fricción debido a las superficies, que son los tramos de longitud de tubería recta, pues hay un F por ahí, ¿verdad? Entonces, ese F es básicamente un factor de fricción, que ese factor de fricción, pues nosotros lo utilizamos como el factor de fricción de Fanning. Hay muchas personas que más bien utilizan el factor de fricción de Darcy, pero bueno, ya eso es como preferencia de cada uno de las ramas, ¿verdad? De la ingeniería. En la parte de ingeniería química, pues solemos utilizar el factor de fricción de Fanning, pero por aquello, ¿verdad? Si alguno, ¿verdad? Prefiera usar el de Darcy, nada más es de tomar en cuenta que ese F de Darcy, voy a ponerlo por acá, es igual a 4 veces el factor de fricción de Fanning, ¿ok? Que es el que nosotros estamos utilizando por aquí. Entonces, eh, ¿cómo podemos determinar, ¿verdad? O cómo se establece esa magnitud de ese factor de fricción. Pues bueno, va a depender de dos cosas. Va a depender de si nuestro sistema está funcionando bajo un régimen que podemos determinarlo o denominarlo como laminar, o si más bien está ya bajo un sistema que tendríamos que denominarlo como turbulento, que básicamente el que me va a definir, ¿verdad? Si mi sistema es laminar o es turbulento, va a ser el número de Reynolds. Esto lleva, o ¿verdad? Implica entonces que pues siempre vamos a tener que estar determinando el número de Reynolds, porque una vez que sepamos el número de Reynolds, podemos establecer si nuestro sistema está bajo una modalidad laminar o más bien está en turbulento. ¿Por qué? Porque si nosotros determinamos que está laminar, vamos a tener que usar ese factor de fricción de Fanning como 16
entre el número de Reynolds que hayamos calculado. Mientras que si determinamos que está como turbulento, lo tendríamos que calcular con la siguiente fórmula, que es 0,33125, el logaritmo natural de 0,27 multiplicado por K dividido entre D más 5,74 dividido entre el Reynolds, número de Reynolds, elevado a la 0,9. Este paréntesis va aquí más bien, perdón. Y elevado a la -2. Entonces ya vamos a pasar a hacer un ejercicio para que vean cómo se utiliza, ¿verdad? Específicamente cada uno de estos datos que estamos sacando, ¿verdad? Lo que estamos apuntando en este momento. Igual, por si lo quieren tener acá entre los apuntes de una vez, como les mencionaba, nosotros también podemos, esta es una forma, ¿verdad? Si nosotros queremos sacar las pérdidas por fricción totales, pues ya sabemos qué son las pérdidas por fricción debido a la superficie, ¿verdad? A las tuberías, secciones rectas, más las que son debidas a esos accesorios que nosotros tengamos. Es decir, es básicamente sumar estas dos cosas las que nos va a llevar a obtener este valor. Pero si ustedes tienen todo en términos de longitudes equivalentes, entonces también es importante pues que la otra manera que sepan, o sea, que hay de determinar esas pérdidas por fricción totales sería igual a 4F entre D. Y en lugar de escribir solamente L, voy a escribir L, que correspondería a la longitud de la tubería, más LE, que es la longitud equivalente, que es justamente acá en donde está englobado lo análogo, ¿verdad? Para no tener que utilizar la magnitud de K, ¿verdad? Que esa magnitud de K sería ese coeficiente, ¿verdad? Que depende de cada una de las formas, o sea, el coeficiente de resistencia, multiplicado por la velocidad al cuadrado dividido entre 2. Entonces voy a ponerlo aquí como dos letras, o sea, podrían hacer la forma A, que es sumar 1 más 2, o utilizar la forma B si están trabajando en términos de longitud equivalente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el ejemplo que continúa por acá. Voy a quitar esto. Ok. Y vamos a pasar a hacer el ejemplo. Entonces, en este ejemplo, nos dicen, en una granja se entrega agua a 60 grados desde un tanque de almacenamiento. Entonces, este es el tanque de almacenamiento y me dicen que está presurizado hasta un abrevadero de animales a lo largo de 300 pies de tubería. Es decir, esto que está acá, pues serían esos 300 pies. Y me dicen, ok, es tubería de acero de 1,5 pulgadas, cédula 40. Cuando a mí ya me empiezan a dar ese tipo de información, que me dan el material de la tubería, así como el número de cédula de la tubería, es para que yo tenga, ¿verdad? Que poder determinar, es una manera de que yo pueda determinar, por ejemplo, cuál es la magnitud de la rugosidad, ¿verdad? De esa tubería. Cada uno de los materiales, pues, tienen un factor, ¿verdad? Que se le puede llamar como rugosidad o un factor de aspereza que me va a ir frenando el fluido, ¿verdad? Que es una resistencia al flujo del fluido y básicamente es característico, ¿verdad? De cada uno de los materiales. Entre más lisa, ¿verdad? O entre más, eh, entre menos rugosa, ¿verdad? Sea al final la superficie, pues más pequeño va a ser esa magnitud y entre más rugosa sea la superficie, pues va a tener una mayor magnitud. Además, cuando ya uno sabe el material, ¿verdad? De la tubería y además le mencionan la cédula de la tubería, uno puede saber cuánto es el diámetro interno de esa tubería. Ya existen tablas, ¿verdad? Que yo igual les voy a estar colocando las tablitas con los valores de K
y con los diámetros internos típicos de cada una de las tuberías, así como los factores de rugosidad en mediación para que ustedes pues puedan resolver los ejercicios tanto de la tarea como para cuando estén practicando. Y bueno, lo que me dicen es que calcule la presión del aire requerida por encima del agua en el tanque para producir una rapidez de flujo de 75 galones por minuto. Es decir, cuánto es la presión acá, lo que me están solicitando. Y bueno, entonces, pues ya sabemos que como hay pérdidas, no podemos hacer uso simplemente de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Sino que tenemos que hacer uso de la ecuación general de la energía. Vamos a apuntar primero los datos que tenemos y vamos a hacer transformaciones de algunas de las magnitudes para trabajar tal vez en unidades SI, porque bueno, el diámetro interno está reportado en las tablitas en unidades SI, bueno, en metros, ¿verdad? En milímetros en particular. Y entonces puede ser que si al final pues me lo dejan libre, yo puedo reportarlo con unidades SI, a no ser de que me digan lo contrario. Entonces, ¿qué serían los datos que tenemos que tomar en cuenta? Hay algunos que son explícitos, ¿verdad? Y que son, o que me los están dando de forma explícita para que tome yo en consideración algo, como esto, me dicen, el agua a 60 grados. ¿Qué significa esto? Pues que no podemos simplemente hacer como en los ejercicios anteriores que supusimos, ¿verdad? Que la densidad del agua era tal, aunque ahí lo que estábamos haciendo era utilizar la densidad del agua justamente como 1000 kilogramos por metro cúbico, porque lo que estábamos haciendo era la multiplicación del peso de la gravedad específica por la densidad del agua, y ahí sí se considera la máxima densidad del agua, que sería 4 grados. Entonces, pues aquí como tenemos agua a 60, la ok, creo que se me descargó uno de los audífonos. Voy a cambiarlo. Vamos a ver. ¿Me escuchan bien? Sí, porque acabo de cambiar el audífono, entonces nada más para ver que no haya perdido el audio. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, la densidad del agua en este caso sería de 984 kilogramos por metro cúbico. Esta densidad, pues uno la puede buscar en las tablas y corresponde a la densidad a 60 grados. ¿Ok? Eh, Otra magnitud que voy a copiar de una vez, y es que lo vamos a necesitar, porque como ya sabemos, vamos a tener que sacar un número de Reynolds, pues es la viscosidad, que es una de las cosas que habíamos estado conversando pues los primeros días de clase, y esa estaría reportada como 4,60 por 10 a la menos 4 pascal por segundo. Em, Otra cosa, pues ya sabemos que la tubería es de acero, ¿verdad? Y entonces, con solo saber que es de acero, de 1,5 pulgadas, cédula 40, nosotros sabemos que el diámetro interno, que es el que se utiliza para los cálculos, es igual a 40,9 milímetros y que la K que se utiliza en el factor de fricción, ¿verdad? Que es esa magnitud de la rugosidad o de la aspereza del material, es 4,6 por 10 a la menos 5 metros. Es decir, esta información sale debido a las características de la tubería. ¿Ok? Y bueno, entonces, como dijimos que íbamos a trabajar con unidades SI, pues lo que yo voy a hacer es transformar esos 75 galones por minuto que me estaban mencionando por ahí a metros cúbicos por segundo. Entonces, Q, que me lo establecen en 75 galones por minuto, voy a transformarlo a metros cúbicos por segundo. Entonces, yo sé que un metro cúbico son 264,2 galones. Y también yo sé que, bueno, si quiero pasar de minutos, un minuto son 60 segundos. ¿Ok? Y entonces este cubo me estaría dando 4,73 por 10 a la menos 3 metros cúbicos
por segundo. Y ahora pues voy a traerme la ecuación que habíamos dejado por allá en las otras diapositivas de la ecuación general de la energía. Es esta que tenemos por acá. Voy a copiarla y la voy a pegar por acá. Y vamos a ver pues qué de acá aplica y qué podemos eliminar. Entonces, la presión en el punto 1, pues sí tenemos que mantenerlo porque podemos definir, por ejemplo, que este sea nuestro punto 1 y que en este caso pues es justamente lo que me están preguntando. Ese punto tiene asociado una altura, ¿verdad? Que son esos 3 pies que andan por ahí. Entonces es un término que no puedo eliminar. Y luego me dicen la velocidad en el punto 1. Vean que la velocidad con la que esto estaría descendiendo comparado con esta área que está por acá, esta es mucho mayor a esta. Y habíamos dicho, ¿verdad? Que si tenemos un área que es mucho más grande que el otro área, que entonces voy a darme de forma estratégica mi punto 2 acá, justo a la salida, entonces podríamos obviar, ¿verdad? El término de la velocidad. Es decir, esta velocidad que está por acá podemos omitirla porque prácticamente es cero. ¿Ok? Entonces, velocidad 1 prácticamente son 0 metros por segundo. No tenemos bombas, ¿verdad? Entonces, pues el término este también se nos va a hacer cero. Luego, la presión en el punto 2. Yo definí que la presión en el punto 2 está acá, justo a la salida de mi tubería. Entonces, veamos que es un punto que estaría abierto a la atmósfera, que es como que a ustedes están diciendo, ¿verdad? Es análogo a que uno tenga un punto con venteo. Entonces, como está abierto a la atmósfera, la presión ahí manométrica también sería cero. Entonces, pues este término se puede eliminar. La altura, pues ese más bien sería exactamente mi nivel de referencia. Entonces esta altura se elimina. Ahí sí voy a tener una velocidad, ¿verdad? En ese punto 2. Y pues sí que ahí tenemos pérdidas, ¿verdad? Toda esa longitud de tubería de 300 pies, que estos 300 pies, si nosotros lo pasamos a metros, es análogo, ¿verdad? A decir aproximadamente 91,44 metros. Y 3 pies que tenemos por acá, ahorita hacemos la conversión también. Entonces, es justamente toda esa pérdida, ¿verdad?, que estamos teniendo producto de esa longitud de tubería. En este caso, no nos hablan que haya ningún tipo de accesorio, ¿verdad? Que haya una curva, un codo, una T. Entonces, pues el término de las pérdidas por fricción totales se va a simplificar a simplemente las pérdidas por fricción por tramo de longitud recta. Y bueno, lo que voy a hacer entonces es eh, reescribir la ecuación ya despejando la verdad en la siguiente diapositiva. Entonces eh, voy a llevármela para que me quede más fácil para ahorrar los términos. Voy a copiarla. Entonces dijimos que ese término era cero, ese también, ese también, ese también. Ok, entonces nos estaría quedando algo como esto, en el que voy a despejar a la P1, que es lo que al final me están preguntando. Entonces sería P1 V2 al cuadrado entre 2 más HFT menos G por Z1. Y la densidad que está dividiendo, ¿verdad? Pasaría al otro lado a multiplicarlo. Entonces voy a poner la densidad a multiplicar a todo esto. Todo esto sería multiplicado por la densidad. Y bueno, tenemos que recordar que este HFT es HFS más HFF.
pero que en este caso pues solamente vamos a tener HFS básicamente. ¿Ok? Entonces, vamos a ir pues buscando cada uno de los términos de la ecuación que nosotros estamos necesitando. La densidad, nada más por orden, voy a pasar esta densidad para el inicio, para que quede mejor. Así, listo. Ok, entonces, pues la densidad es un valor que ya teníamos, ¿cierto? La densidad como sabíamos, que el fluido era agua, y además sabíamos que el agua estaba a 60 grados, pues ya sabíamos entonces que podíamos ir a una tabla y encontrar cuánto es el valor de esa densidad. Entonces, pues voy a copiar acá que la presión en el punto 1 sería igual a la densidad, que esa densidad nos había dado, bueno, la habíamos encontrado como 984 kilogramos por metro cúbico. Abro paréntesis y necesitamos la velocidad en el punto 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a sacar la velocidad? Pues con la fórmula conocida que tenemos, ¿verdad? Voy a poner por acá, buscando la velocidad. Con la fórmula conocida que tenemos de que la velocidad nosotros sabemos que es igual a un flujo entre el área. Y recuerden que el flujo sí no lo daban. En el enunciado nos decían que teníamos que calcular la presión del tanque requerida por encima del agua para producir una rapidez de flujo de esos 75 galones por minuto, que ese flujo de hecho lo habíamos convertido en metros cúbicos por segundo. Entonces, pues nosotros sabemos que la velocidad es igual al flujo entre el área. ¿Un flujo de cuánto? Un flujo de 4,73 por 10 a la menos 3 metros por segundo, metros cúbicos, perdón, por segundo, dividido entre el área. Y ahí sería el área transversal, ¿verdad? Entonces sería eh, pi por r al cuadrado. Entonces sería pi por r, pero bueno, lo que me daban era en el diámetro, pero no importa. Lo dividimos entre 2 y ya tenemos el radio. Entonces el diámetro era 40,9 por 10 a la menos 3 para tenerlo en metros, dividido entre 2 al cuadrado. Y entonces así es como nos damos cuenta que los metros cuadrados se me irían con 2 de aquí, me quedan unos, me queda un metro, ¿verdad? Que entonces así es como que se me genera el metros por segundo de la velocidad. Entonces, esa velocidad nos estaría dando una magnitud de 3,60 metros por segundo. Ok, entonces, pues ya logré determinar esta velocidad que anda por acá, que sería esta de acá. Voy a colocar acá una línea. ¿Qué es lo otro que a mí me están pidiendo? Lo otro que me están pidiendo, o bueno, no que me están pidiendo, que necesito para poder resolver el ejercicio. Pues lo otro que necesito es saber cuántas son las pérdidas que hay por fricción. Pero para yo poder saber cuántas son las pérdidas que hay por fricción, recordemos que teníamos dos escenarios. Teníamos un escenario en el cual se utilizaba una ecuación si era laminar y otra si era turbulento. Entonces, pues bueno, para poder responder eso, lo primero que voy a tener que determinar es el Reynolds de mi sistema. Y entonces vamos a sacar el Reynolds de nuestro sistema, que sería la densidad por la velocidad. Y es el Reynolds en el punto 2, ¿verdad? Entonces sería la velocidad en el punto 2 por el diámetro en el punto 2 por la viscosidad. Y entonces sabíamos que la densidad del agua era 984 por la velocidad que nos acaba de dar una magnitud de 3,60 por el diámetro que sabemos que es 40,9 por 10 a la menos 3. Todo esto dividido entre la magnitud de la viscosidad, que la magnitud de la viscosidad era de 4,60 por 10 a la menos 4. Recordemos que Reynolds es un número dimensional, ¿verdad? Entonces, al final todas estas unidades se me van a cancelar
Y bueno, el número de Reynolds sería igual a 314.965 aproximadamente. Entonces nosotros pues podríamos estar definiendo que con esa magnitud de número de Reynolds que nosotros estamos obteniendo en este momento, pues nuestro sistema sería o tendríamos que clasificarlo como un sistema turbulento, ¿verdad? Entonces, esto implica que nuestro sistema es turbulento. ¿Ok? Voy a copiar acá nada más en esta fórmula que este K que está acá, por aquello que no se les vaya a olvidar. Esa es lo que nosotros denominamos como la aspereza. Aspereza o rugosidad del material. Y ahora, ese Reynolds nos lo estaría estableciendo como turbulento. Nosotros podemos, ¿verdad? Como para fines del curso, establecer eh, un límite, ¿verdad? Para Reynolds. Básicamente nosotros decimos que nuestro sistema, aunque algunos libros lo cambian un poquito, ¿verdad? Pero en términos sencillos podemos denominar que si nosotros obtenemos un número de Reynolds que sea menor a 2000, podemos clasificar nuestro sistema como sistema laminar, pero si nosotros obtenemos un número de Reynolds que sea mayor a 4000, entonces debemos de clasificarlo como turbulento y que esa región entre 2000 y 4000 pues hasta lo que nosotros estamos llamando una zona, ¿verdad? De transición. Y entonces, pues claro, ¿verdad? Una magnitud de 314.965 pues es un número bastante superior a los 4000 que se definieron, y entonces eso clasifica a nuestro sistema como turbulento. ¿Y qué implica eso? Pues que entonces, ya que sabemos que es turbulento, vamos a tener que utilizar esta ecuación que está acá para poder determinar pues ese factor de fricción. Voy a pegarla por acá. Ay, esta no era. Voy a pegar. Ok. Y bueno, entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a proceder a sustituir los datos de esta ecuación. Copiarla por acá, voy a copiarla y voy a pegarla nuevamente. Acá, entonces, en la magnitud de K tenemos que poner la aspereza, que en este caso el enunciado, ¿verdad? A partir de los datos del enunciado podríamos establecer que es 4,6 por 10 a la menos 5. Esto no me va a caber acá. Voy a hacerlo como una doble línea. Entonces, multiplicado por 4,6 por 10 a la menos 5 metros, dividido entre el diámetro que habíamos quedado que eran 40,9 por 10 a la menos 3 metros, más 5,74 que está dividido entre el número de Reynolds, que el número de Reynolds nos dio 314.965 elevado a la 0,9, y acá cerramos paréntesis, cerramos elevado a la menos 2. Y entonces eso nos da un factor de fricción de Fanning igual a 5,30 por 10 a la menos 3. Y ahora sí, ya que nosotros sabemos el factor de fricción, vamos a poder utilizar la fórmula de la determinación de los coeficientes de pérdida, ¿verdad?
debido a las superficies, que esa fórmula era esta que estaba por acá. Veamos que en este caso no tenemos que usar la longitud equivalente o la de accesorios porque no tenemos. Y vamos a usar esa fórmula que tenemos por acá. Voy a abrir una nueva diapositiva. Bueno, está obedeciendo esto de acá, copiar, pegar. Ok, y entonces vamos a sustituir esto por 4 por la magnitud que nos acaba de dar, 5,30 por 10 a la menos 3 por la longitud que habíamos dicho que los 300 pies, ¿verdad? De longitud que tenía mi sistema eran 91,44 metros. Entonces sería por 91,44 metros dividido entre el diámetro de esa tubería, que son 40,9 por 10 a la menos 3 metros, multiplicado por la velocidad que va en ese punto a 3,60, perdón, metros por segundo al cuadrado, dividido entre 2. Eso implica que las pérdidas por fricción debido a superficie serían igual a 307,07 metros cuadrados entre segundo al cuadrado. Por aquello voy a ponerlo por acá, que no hay, ¿verdad? Pérdidas por accesorios. Y ahora, bueno, ya sabemos entonces cuánto es, si nosotros nos devolvemos a la ecuación original que andábamos buscando, voy a borrar esto como para que no quede, bueno, no voy a borrarlo, voy a cortarlo de acá nada más. Cortar. Veamos que esto era lo que andábamos buscando justamente, entonces ya lo acabamos de determinar, ya sabemos cuánto es, porque en este caso pues sería la suma de 307,07 más 0. Y la altura, ¿verdad? En el punto uno ya la sabíamos también. Entonces, esa altura en el punto uno a mí me decían que eran 3 pies, que bueno, fácilmente podríamos nosotros convertir esos 3 pies en metros, que 3 pies, si nosotros lo convertimos en metros, voy a apuntarlos por acá, serían 0,9144. Y entonces ya tenemos todos los datos que necesitamos. Vamos a sustituir simplemente. Entonces ya ahí teníamos, ¿verdad? Aquí después de haber buscado todo, la densidad, la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado, la velocidad en el punto 2 dijimos que era 3,60 metros por segundo al cuadrado, dividido entre 2 más el HFT, que serían los 307,07 metros cuadrados, segundos cuadrados, más, no, perdón, menos G por Z1. Entonces sería menos G, que G es 9,81 metros por segundo al cuadrado, por los 0,9144 metros. Voy a cambiar esto de paréntesis cuadrados. De forma tal que veamos que todos los términos que nosotros estamos sumando son metro cuadrado, segundo cuadrado, metro cuadrado, segundo cuadrado, metro cuadrado, segundo cuadrado. Que metro cuadrado, segundo cuadrado multiplicado por kilogramo entre metro cúbico, eso nos estaría dando pascales que eventualmente pues podríamos convertir a kilopascales. Entonces eso sería igual a 299,706 pascales. Que bueno, podríamos decir básicamente que son 300 kilopascales. Y así estaríamos determinando entonces cuánto es la presión que nos estaban consultando.
Entonces, veamos la importancia de la diferencia, ¿verdad? Entre un dispositivo que, o entre un sistema más bien en el cual se pueden omitir las pérdidas por fricción y un sistema en el que ya esas pérdidas por fricción pues no se pueden omitir y que tenemos entonces por lo tanto que estarlas tomando ahí en cuenta a la hora de hacer los cálculos. Vamos a hacer un ejercicio más como este, eh, en el que se usa la fórmula de la ecuación general de la energía. Entonces nos dicen, la figura muestra un sistema para suministrar fertilizante líquido para césped. La boquilla instalada al final de la manguera requiere de 140 kilopascales de presión para funcionar con eficacia. La manguera es de un plástico suave con un diámetro interno de 25 milímetros. La solución de fertilizante tiene una gravedad específica de 1,10 y una viscosidad dinámica de 2 por 10 a la menos 3 pascal segundo. Si la longitud de la manguera es de 85 metros, determine la potencia que le suministra la bomba a la solución fertilizante, la presión que hay a la salida de la bomba, ignora las pérdidas de energía en el lado de succión de la bomba y que el caudal es de 95 litros por minuto. ¿Ok? Entonces, pues bueno, tenemos que utilizar igual la ecuación general de la energía. Entonces voy a traerme por acá la ecuación general de la energía. Bueno, voy a traerme la otra que no está rayada. Voy a pegarla por acá. Ok, y pues bueno, vamos a apuntar algunos de los datos que me están dando y qué suposiciones también vamos a estar haciendo, ¿verdad? Entonces, entre los datos que me dan es que el diámetro interno pues es igual a 25 milímetros, que sabemos que es 25 por 10 a la menos 3 metros, que la gravedad específica de ese fertilizante es de 1,10. Me dan también la viscosidad como 2,0 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Me dan la longitud de la manguera, que son 85 metros. Eh, Me dan la presión, ¿verdad? Que podríamos estar llamando, que es la presión que está en este punto de acá, que bueno, vamos a llamarle a ese punto C. Entonces la presión en C como 140 kilopascales. Y bueno, ¿cuáles son las suposiciones que vamos a realizar? Entonces, entre las suposiciones podemos observar que aquí en la imagen nos dicen que esto tiene un venteo, ¿verdad? Y entonces, si nosotros nos damos aquí, por ejemplo, nuestro punto A, entonces ya sabemos que eso nos simplifica bastante, porque entonces la presión en el punto A, nosotros podemos decir que es igual a 0 kilopascales manométricos. ¿Ok? Luego, la velocidad en el punto A igual, ¿verdad? Vamos a suponer que esto es mucho más grande que esta salida que tiene la manguera y entonces la velocidad en el punto 1, ¿verdad? O ahora lo que estamos poniéndole aquí como A, pues sería igual a 0 metros por segundo. Entonces, bueno, aquí lo que estoy haciendo básicamente es viendo cada término de la ecuación, ¿verdad? Tal vez que no se los estoy mencionando, ¿verdad? Esto le estoy llamando A y a esta otra parte de acá le estoy llamando C. Básicamente porque vamos a ver ahorita que por la consideración que nos piden de que eliminamos como las pérdidas o que supongamos, ¿verdad? Básicamente de que no hay pérdidas en el lado de la succión de la manguera. Eh, entonces, por eso es que lo estoy haciendo así. La altura, pues sí tenemos una altura, ¿verdad? Asociada a nuestro punto A y aquí no tenemos la velocidad, ya explicamos por qué. Sí, sí tenemos una bomba, ¿verdad? Entonces la bomba está justo acá, que esa bomba
pues podemos decir que está en un punto que podríamos llamar un punto B, ¿verdad? Y ese punto va a ser el punto B. Entonces, pues sí tenemos aquí la parte de la bomba. Luego, la presión en el punto 2 es esta presión que nosotros estaríamos teniendo aquí en el punto C, que me decían, ¿verdad? Que para que funcionara de forma eficiente, pues tenía que ser estos 140 kilopascales. Entonces, pues ese es un dato que voy a apuntar por acá. Ya tenía la presión en A, la velocidad en A. Ah, bueno, la altura no la apuntamos. Y veamos que la altura, ¿verdad? De este punto A con respecto a la bomba, que es lo que es de interés, es de 1,2 metros. Entonces voy a apuntar de una vez por acá, pues que ZA es igual a 1,2 metros. Además, que la presión en el punto C nos decían que debía de ser de 140 kilopascales, así como que la altura en el punto C, vamos a ver, bajo el mismo nivel de referencia que estamos midiendo el punto A, serían 10 menos 1,5, ¿verdad? Porque 10 hay de aquí hasta la parte inferior, pero hay que restarle el 1,5. Entonces, este ZC sería igual a 8,5 metros. Y esa es la información que tenemos, ¿verdad? Ahorita podríamos sacar la velocidad en el punto C porque sabemos el flujo, el área, pero bueno, vamos a ir por pasos. Entonces, pues ya sabemos este término, sabemos este otro término, la velocidad podemos saber y también tenemos que sacar estas pérdidas. Entonces, pues voy a escribir la ecuación con la información que quedó y voy a despejarlo para la parte de la bomba, ¿verdad? Que es justamente lo que me están pidiendo, la potencia de la bomba. Entonces voy a copiarlo y voy a pegar esto por acá. Voy a borrar esto, este término que eliminamos, este otro término también. Y entonces nada más nos damos cuenta que este término que está sumando pasaría al otro lado a restar. Y muevo todo para acá. Entonces, voy a unir las diferencias de altura, ¿verdad? Para tenerlo ahí como un poco más ordenado y reescribirlo a nuestra nomenclatura, que entonces sería al punto, al final, ¿verdad? Nosotros aquí es a lo que corresponde C y al inicio es a lo que corresponde a A. Entonces aquí el punto 2 es C más G por ZC. Sacando el factor común sería menos Z1, que sería ZA, más la velocidad en el punto 2 que es C, más las pérdidas totales. ¿Ok? Y entonces pues voy a ir reemplazando los datos que ya conozco para evidenciar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ir a buscar y que nos está haciendo falta? Entonces, la presión en el punto C nos decía que eran 140 kilopascales, esos son 140.000 pascales, dividido entre la densidad, que me decían que era de 1100 más la gravedad, que serían 9,81 por la altura en el punto C, que dijimos que era 8,5, menos la altura en el punto A, que dijimos que era de 1,2, más, ok, la velocidad en el punto C es un dato que no tengo. Entonces, pues esa velocidad en el punto C voy a determinarla por acá. Sabemos el flujo. Me decían que el flujo era igual a 95 litros por minuto. Entonces, esos litros por minuto tenemos que convertirlos a metros cúbicos por segundo. Entonces, esos 95 litros por minuto, lo que debemos de hacer es simplemente multiplicarlo por un metro cúbico, que nosotros sabemos que son 1000 litros, y además multiplicarlo por 1 entre 60, porque nosotros sabemos que un minuto, pues son 60 segundos. Y entonces ese flujo sería igual a 1,583 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo.
Y entonces ya así podríamos sacar la velocidad en el punto C, que esa velocidad en el punto C sería el flujo entre el área que tenemos en C. Ya sabemos el flujo, que es 1,583 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, dividido entre esa área. Y esa área sabemos que es pi por el diámetro, que me decían que era de 25 milímetros, o sea, 25 por 10 a la menos 3 metros, dividido entre 2 para tener el radio elevado al cuadrado. Y entonces esa velocidad en el punto C nos estaría dando 3,22 aproximadamente metros por segundo, que es la que entonces vamos a colocar acá como 3,22 elevado al cuadrado dividido entre 2. Y ahora sí, volvemos al mismo punto, ¿verdad? Porque tenemos que determinar las pérdidas, pero para poder determinar las pérdidas, ya sabemos que primero tenemos que verificar si mi sistema es laminar o si mi sistema se comporta como turbulento. Y para poder saber si es laminar o si es turbulento, pues tenemos que sacar entonces el número de Reynolds. Y bueno, entonces pues vamos a ir a sacar primero el número de Reynolds. Entonces ya sabemos que el número de Reynolds es la densidad por la velocidad por el diámetro dividido entre la viscosidad. Entonces, la densidad es de 1100 por la velocidad en el punto C, ¿verdad? Porque estamos sacando el número de Reynolds en el punto C. Sería de 3,22 por el diámetro en el punto C, que es de 25 por 10 a la menos 3, dividido entre la viscosidad, que en este caso me la reportaban en 2,0 por 10 a la menos 3. Entonces, este número de Reynolds nos está dando 44.357. Esto significa, ¿verdad?, que es un número que es mayor a 4.000, por lo tanto, estamos nuevamente ante un caso que es turbulento. Entonces, si nuestro sistema está, ¿verdad?, fluyendo bajo un régimen turbulento, tenemos que ir a sacar el factor de fricción de Fanning con la fórmula larga, la de 0,33125 por el logaritmo. Entonces voy a irme a traer esa fórmula para copiarla y poder sacar entonces ese factor de fricción, que nuevamente acá no me mencionan, ¿verdad?, que hayan accesorios ni nada similar, y entonces el factor de fricción de la superficie, pues va a ser ya el factor de fricción total, es decir, no hay de accesorios. La próxima semana, ¿verdad? Cuando vemos la segunda parte, sí van a haber accesorios. Entonces, pues, bueno, ese factor de fricción va a ser 0,33125 que multiplica al logaritmo natural de 0,27 multiplicado por la aspereza, que esa aspereza para el material, ¿verdad? Que nos están indicando acá, porque vean que decían que teníamos una manguera, ¿verdad? Y entonces que era de un plástico suave, entonces los plásticos suaves pues podemos establecer que tienen una rugosidad, que voy a ponérselo por acá, voy a ponerlo por acá, plástico suave, eso implica una K igual a 3 por 10 a la menos 7 metros, ¿ok? Y por eso vamos a estar utilizando esa K. También hemos estado usando la densidad de 1100, ¿verdad? Pero tal vez ustedes se preguntan de dónde fue que salió esa densidad de 1100. Básicamente fue que ya se hizo la multiplicación, ¿verdad? De aquí con esta gravedad específica. Yo lo que hice fue decir, ok, yo sé que la densidad de la sustancia, que es lo que yo tengo que utilizar, es la gravedad específica de la sustancia multiplicada por la densidad del agua. Y entonces, esa densidad de la sustancia, si me daba una gravedad específica de 1,10, multiplicada por la densidad del agua, que son 1000 kilogramos por metro cúbico, es lo que me ocasiona una densidad de sustancia
igual a 1100 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Entonces, de ahí es de donde yo estoy tomando este valor de K, que es el de 3,0 por 10 a la menos 7 metros, dividido entre el diámetro, que ya me habían dicho que el diámetro era de 25 milímetros, o sea, 25 por 10 a la menos 3 metros, más 5,74 dividido entre el número de Reynolds, que ya sacamos que el número de Reynolds pues era 44.357 elevado a la 0,9. Se cierra el paréntesis, se cierra el otro paréntesis, elevado a la menos 2. Y esto ocasiona que este factor de fricción sea de 5,343 por 10 a la menos 3. Entonces, pues ya sabemos el factor de fricción que tenemos que utilizar en la fórmula de las pérdidas por fricción en superficie, que la fórmula era 4 veces ese factor F por la longitud entre el diámetro, la velocidad entre 2. Entonces es 4 veces por 5,343 por 10 a la menos 3 por la longitud, que me decían que era, esa manguera tenía 85 metros, entonces sería por 85 metros dividido entre el diámetro, que eran 25 milímetros, o sea, 25 por 10 a la menos 3 metros, por la velocidad que dijimos que era de 3,22 metros por segundo al cuadrado, dividido entre 2. Y eso nos estaría dando una magnitud igual a 377,88 metros cuadrados entre segundo al cuadrado. Entonces ya sabemos el factor de fricción de superficie. Nuevamente, el factor de fricción debido a accesorios, formas, ¿verdad? Podemos establecerlo como 0. Y entonces el HF total, que es el HFS más el HFF, sería igual a 377,88 metros cuadrados entre segundo cuadrado. Y entonces ya sabiendo este HFT, pues podemos devolvernos a la fórmula que habíamos dejado por acá. Voy a copiarla, ¿verdad? Porque aquí fue donde nos fuimos a averiguar toda esa información. Y voy a pegarla por acá. Y en lugar de escribir, pues HFT, ya sabemos lo que es HFT, que serían 377,88 metros cuadrados entre segundo al cuadrado. Y así obtenemos una magnitud, entonces, de la, de la bomba, ¿verdad? Que estamos nosotros buscando esa magnitud de 581,97 metros cuadrados segundo cuadrado. Pero veamos una cosa, a mí me decían que era la potencia que le proporcionaba la bomba a la solución fertilizante. Entonces, la potencia de la bomba, uno esperaría, ¿verdad? Que eso esté en términos, por ejemplo, de kilowatts o de caballos de fuerza, una unidad de ese tipo, ¿verdad? No en metro cuadrado, segundo cuadrado, pero eso es fácil de convertir. ¿Por qué? Porque entonces nada más lo que tenemos que decir es, ok, yo sé entonces que la potencia de la bomba va a ser igual a la densidad multiplicado por el caudal que uno tenga multiplicado por esa magnitud que acabamos de obtener. Entonces, la potencia de la bomba es igual a la densidad de la disolución, que sabemos que es 1500 kilogramos, 1100, perdón, kilogramos por metro cúbico, multiplicada por el flujo, que ya lo habíamos sacado, y era 1,58, me parece, o 58,3, ajá, 1,583 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo multiplicado por
lo que acabamos de obtener, 581,97 metro cuadrado, segundo cuadrado. Y así es como obtenemos que la potencia de la bomba es igual a 1013 watts. O que la potencia de la bomba es igual a 1 kilowatt, básicamente. ¿Ok? Y así estaríamos dando respuesta entonces al inciso A. ¿Ok? Nos queda el inciso B. Y veamos que el inciso B nos decía la presión que hay a la salida de la bomba. Es decir, qué presión hay en esta zona de acá. Voy a volver eh, a copiar esta ecuación, la ecuación general de la energía. Copiar. Voy a pegarla por acá para el inciso B. Y entonces, pues vamos a analizar qué es lo que está pasando acá. Nuestro punto 2, recordemos que sigue siendo C. La diferencia es que ahora el punto 1 ya no es A, sino que ahora es B. ¿Ok? Entonces esta es la salida. Esta salida sería el punto C, C, C. Y bueno, la entrada ahora no es desde A, sino que es B. ¿Ok? Y bueno, vamos a decir, lo que a mí me están preguntando es justamente la presión, ¿verdad? Que hay a la salida de la bomba, o sea, la presión en B. Ese siempre fue nuestro nivel de referencia, ¿cierto? Habíamos establecido que este era nuestro nivel de referencia y por eso el punto A estaba a 1,2 y que más bien el punto C estaba a 10 menos estos 1,5. Entonces este nivel de referencia de ZB sería cero, de forma tal que entonces esto lo podemos eliminar. Luego tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, ya vamos a ver qué pasa con la velocidad. Dice la potencia, ¿verdad? De la bomba, el HP, pero lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque vamos a decir que nuestro punto B está justo después de la toma de la bomba, ¿ok? Justo aquí, después de esa toma y entonces no incluye el accesorio. Vamos a eliminar ese término también. Es igual a la presión en C, que la presión en C sí la tenemos, ZC, que también sabemos la altura en C, y bueno, las pérdidas, que ya habíamos ahí sacado una parte de las pérdidas, pero ahora veamos una cosa. La velocidad en el punto B y la velocidad en el punto C, veamos que las áreas ahí no cambian, ¿verdad? Es la misma área. Entonces, veamos cómo se sacan las velocidades. Dijimos que las velocidades son un flujo entre un área, pero ¿qué pasa? El flujo no está cambiando, ¿verdad? El flujo que está pasando por B, esos metros cúbicos por segundo que pasan por B también pasan por C. Y el área no cambia, es el mismo diámetro, toda la manguera. Entonces, la velocidad en el punto C es igual a la velocidad en el punto B. Y como están en lados contrarios de la ecuación, podemos cancelar esos términos. No pasa nada si no nos damos cuenta de eso, o sea, matemáticamente al final se nos van a restar y se van a anular, pero podemos verlo desde antes de que estos dos términos pues son los mismos y al estar en lados opuestos pues se nos van a cancelar. Y entonces eso nos deja que la expresión sea simplificada, que la presión en el punto B es igual a la presión en el punto C más la gravedad por la altura en el punto C más las pérdidas totales y esos estarían multiplicados por la densidad. ¿Ok? Y ya de aquí tenemos prácticamente todo, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que la presión en el punto C nos habían dicho que tenía que ser de 140 kilopascales, que son 140.000 pascales, más la gravedad, que son 9,81 metros por segundo al cuadrado, por la altura
del punto C, que sabemos que es 8,5 metros, más las pérdidas, que ahí se me mantiene la misma magnitud porque las pérdidas que calculamos fueron para la longitud de la manguera, que es exactamente la misma en este caso. Y entonces, esa magnitud que habíamos encontrado nosotros de 581,97 pues se mantiene. 581,97 multiplicado por la densidad que habíamos determinado que eran 1100 kilogramos entre metro cúbico. Y bueno, eso nos estaría dando 647.000 pascales que podríamos transformar en kilopascales para reportarlo como una presión en el punto B de 647 kilopascales. ¿Ok? Y así estaríamos entonces culminando con este ejercicio y con la clase también del día de hoy. Para la próxima semana yo voy a dejarles una tarea, ¿verdad? Para que practiquen en los ejercicios. Bueno, este tipo de ejercicios que como tal vez ya se dieron cuenta, pues no son difíciles, pero sí que son largos, ¿verdad? Tienen bastante procedimiento. Entonces, si no tienen ninguna consulta o duda de momentos, podríamos entonces terminar la clase por acá. Que estén muy bien. Muchas Buenas gracias. noches. Ese profe, gracias. Con gusto, hasta luego. Buenas noches.